Estamos viendo hermenéutica, de la palabra hermenebeín, que sencillamente significa interpretar o entender, comprender correctamente las escrituras. Y esta palabra no solamente se refiere a la Biblia o escritos teológicos, sino también a cualquier libro escrito, ¿no es cierto? Incluso en el área secular. Entonces, lo que habíamos visto, o parte de lo que habíamos visto la semana pasada, casi al final, vimos qué método, qué forma podemos utilizar para estudiar la Biblia. Y son 4 pasos básicos, ¿no es cierto? Hablamos de observación, hablamos de interpretación, en tercer lugar, correlación, y finalmente, la aplicación. En cuanto a lo que se refiere a la observación, básicamente la observación contesta una pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pasaje que estamos estudiando? Entonces, básicamente esa pregunta tenemos que mantenerlo, ¿no? ¿Qué dice? Y lo que habíamos visto la semana pasada, las 6 preguntas que podemos hacernos, hay muchas más, pero estas son las básicas, es ¿qué dice el pasaje que estoy estudiando en cuanto a tema? O sea, ¿qué tema? ¿Cuál es el tema central? Contenido. También tenemos que preguntarnos en el pasaje que estamos estudiando la pregunta ¿quién? ¿No? ¿Qué dice en cuanto a personajes? ¿Qué dice en cuanto a un proceso? ¿No? Si se explica un proceso. Por ejemplo, en miércoles anteriores, José estaba hablando acerca de la diferencia entre prueba y tentación basado en el estudio del libro de Santiago, en el capítulo 1, y él hacía referencia del proceso que explica Santiago de la tentación, ¿no es cierto? Donde dice que cada uno es atraído y seducido, ¿no es cierto?, por el pecado. Entonces ahí se muestra un proceso, un cómo. También hay que preguntarse en cuanto a qué dice, en cuanto a razones, si existen razones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo, él pone algunas razones, ¿no es cierto? Él habla acerca del testimonio, que había mucha gente viva que había visto a Cristo resucitado, y habla de a quién se le apareció primero, a Pedro y a los demás apóstoles, a Jacobo, y él dice, al último se me apareció como a un abortivo a mí. También hay que preguntarnos en el pasaje si hay el elemento tiempo, qué dice si hay el elemento tiempo, y qué dice en cuanto al lugar, si que hay el elemento del lugar. Entonces eso tiene que ver con la observación. Vamos a ver algunos principios de observación, algunos principios acerca de la observación objetiva, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo primero que vamos a ver como principio de observación objetiva es justamente esto. Perdón que se me está desconfigurando acá. Se tarda un poco. Ok. Lo primero, hay que hacer una diferenciación, y esto lo han escuchado ustedes en la iglesia o en los cultos, la diferencia entre lo que es eisegesis y lo que es exégesis. Si ven ahí la figura de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería básicamente la diferencia entre ambas? Bueno, la eisegesis es cuando el estudiante de la Biblia introduce sus ideas preconcebidas para interpretar un pasaje bíblico, es decir, es una interpretación subjetiva, es lo que cree. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo encuentro, ¿no es cierto? Pero básicamente tiene que ver con introducir, ¿no es cierto?, ideas preconcebidas. En cambio, la exégesis es sacar lo que en forma natural fluye del pasaje, lo que el pasaje transmite, lo que el pasaje enseña, hace referencia. Entonces el intérprete extrae de un pasaje bíblico el mensaje o la idea que Dios quiere comunicar. Es una interpretación objetiva. Entonces vamos a ver qué principios podemos
encontrar o aplicar acerca de la observación que sea exégesis. Eso es lo que queremos nosotros. Hacer una verdadera exégesis, algo que salga del texto, del pasaje, que no sea algo preconcebido, metido a la fuerza por nuestra idea, por nuestro trasfondo. Entonces, lo primero, la observación es el punto de inicio del estudio bíblico. Si no se observa bien el texto, no será posible una interpretación correcta, ni una aplicación adecuada. La observación no puede alcanzarse a través de una lectura casual o superficial, sino por medio de una indagación profunda, precisa y persistente. Entonces, es muy importante la observación. Segundo lugar, hay que desarrollar una mentalidad de investigador. Un investigador comienza o va buscando evidencia. Así como habíamos visto, ¿no es cierto?, que un investigador, un criminalista, lo que busca en la escena de un crimen son pistas, evidencias, ¿no es cierto? Busca o cabello, ADN, fluido, eso es lo que busca. Y en base de toda la evidencia posible que encuentre en el escenario, arma el caso. Entonces, mientras un criminalista o los que trabajan en criminalista trabajan con un escenario de un crimen, ¿no es cierto? Un médico trabaja con un paciente, ve signos, síntomas, exámenes, ¿no es cierto?, para dar con una enfermedad. Nosotros, el exégeta o el estudiante de la Biblia, lo que tiene es un pasaje de la Biblia. Y ese pasaje tenemos que leerlo, estudiarlo, mirarlo, palabra por palabra. Entonces, esa mentalidad de investigador, un buen investigador comienza con las evidencias, no tiene ninguna idea preconcebida, ¿no es cierto? No con alguna conclusión preconcebida. También, la responsabilidad del que observa es descubrir la mayor cantidad de información y detalles presentes en el texto. Un buen investigador no deja de lado ninguna evidencia o pista. La meta es descubrir lo que realmente dice el texto bíblico. Estos son principios para una observación objetiva. La meta de la observación es recolectar, reconocer, identificar lo que dice el pasaje sujeto a estudio. Toda la información posible, todos los detalles que el pasaje dice en cuanto a estas 6 preguntas de observación. Entonces, principios de una observación objetiva. Vamos ahora a ir al segundo paso. El segundo paso tiene que ver con la interpretación, ¿no es cierto? Y básicamente la interpretación trata acerca de lo que significa el pasaje. En la observación es qué dice el pasaje. En la interpretación es qué significa el pasaje. Entonces, de los 4 pasos, ¿no es cierto? Observación, interpretación, correlación y aplicación. De los 4 pasos, el más difícil es este, la interpretación. Un error puede resultar en una distorsión del texto. Ya vamos a leer 2 Corintios 4:2. Si uno no conoce ni sigue los principios de interpretación, se puede llegar a cualquier conclusión equivocada. Muchas denominaciones, muchas religiones y muchas sectas con la Biblia llegan a conclusiones aberrantes. Las opiniones diversas son mínimas una vez que se haya un acuerdo, una vez que haya un acuerdo en las reglas de interpretación. Vamos ahí a ver el pasaje de 2 Corintios capítulo 4, verso 2. Yo voy a pedir al hermano Ricardo si puede leer el pasaje que está ahí en pantalla. Hermano Ricardo.
Sí, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Muy bien, gracias, Ricardo. Vemos ahí, ven ahí en la parte del versículo donde dice Pablo que no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la interpretación, no respetar la escritura, respetar el Antiguo Testamento, la aplicación en ese caso era del Antiguo Testamento, y también nosotros tenemos que respetar, no adulterar la palabra del Nuevo Testamento. Vamos a ir a otro versículo, voy a pedir a Glendon si puede leer el próximo versículo que aparece ahí en la pantalla. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Gracias, Glendon. Y ahí encontramos el versículo 16 que Pedro dice que existen indoctos, personas que no están instruidas, que son inconstantes, que tuercen, pueden torcer, ¿no es cierto?, el sentido real, la interpretación real de las escrituras. Vamos a ir a otro pasaje. Voy a pedirle a la hermana Adelina si puede leer el próximo pasaje que aparece. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, hermana Adelina. Y ahí habla, ¿no es cierto?, la leche espiritual no adulterada. Entonces en los tres habla de lo que tiene que ver con una mala interpretación, ¿no es cierto? Y varios de los pasajes se refiere el hecho de adulterar, ¿no es cierto? Cambiar la naturaleza, cambiar el sentido, cambiar la idea principal o la enseñanza de la Biblia. Aquí hay un ejemplo. Vamos a ver esta pequeña caricatura, ¿no es cierto? Si ven la caricatura, y dice ahí, la Biblia enseña que podemos hablar con los muertos de la misma manera que lo hizo Jesús con Moisés. Imagínate a esa conclusión que llega, ¿no es cierto? Ah, sí, podemos hablar con los muertos, podemos consultar. De pronto parecería ser que es como si fuera espiritista, ¿no es cierto? Los que hablan con los muertos. Y ahí hace referencia a que cómo Jesús habló con Moisés en el monte de la transfiguración, ¿no es cierto? Un ejemplo de lo que es una mala interpretación. Ahí hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Basado en el pasaje de Filipenses 4:13, una vida fuera de contexto. Dice el hombre ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por eso voy a abrir este frasco que está tapado ahí. Pero de pronto la mujer dice ahí, es un frasco de pepinillo, Tom. Tuerce la tapa, no las escrituras. Entonces, es gráfico, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces ha sido mal utilizado el versículo, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como que si fuera un mantra, ¿no es cierto? O como si fuera un talismán, me arriesgo a hacer algo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente en los estudios de Filipenses se vio, ¿no es cierto?, que Pablo lo que dijo fue en un contexto sumamente duro y difícil. Él no estaba haciendo un emprendimiento, no había un desafío en su vida, él estaba preso y todas las tribulaciones que estaba pasando, las pruebas, y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece bajo ese contexto. Vamos a observar un ejemplo de lo que es mala interpretación. Lamentablemente tengo que poner algunos ejemplos, ¿verdad? Y este es el caso, ¿no es cierto? No es para criticar, es sencillamente para
para evidenciar lo que es el peligro de la mala interpretación. Y esto es relacionado, por ejemplo, con la profecía, ¿no? William Miller era un predicador bautista, estamos hablando del siglo XVIII. Pero en sus estudios sobre la profecía, él tuvo una interpretación, ¿no es cierto?, particular, ¿no es cierto? Y él llegó a la conclusión, por sus estudios, de que la venida de Cristo, ¿no es cierto?, el arrebatamiento, el fin del mundo, era el 22 de octubre de 1844. Él lo dijo una década antes. Entonces, fue el primero, por lo menos en la historia del siglo XVIII para acá, en poner una fecha al arrebatamiento. Y esto despertó la curiosidad, y llegó un momento que Miller no podía cumplir con todos sus compromisos porque todo el mundo lo invitaba a predicar. Entonces, predicaba aquí, predicaba allá, cantidad de gente, era algo novedoso, era algo nuevo. Mucha gente le siguió. Hubo un movimiento que se llamaba los milleristas, porque debido a su apellido, ¿no es cierto?, los seguidores de Miller, milleristas. Pero llegó el 22 de octubre de 1844, gente que había vendido sus pertenencias, había entregado dinero a la caridad. Llegó ese día y no pasó nada. No fue el arrebatamiento. Después se hizo un reajuste, se cambió la fecha. La próxima fecha, años más adelante, tampoco pasó nada. Entonces, muchos se defraudaron, se desanimaron y abandonaron el movimiento, pero otros continuaron. El mismo Miller después finalmente se iba a retractar de sus propias enseñanzas. Pero Miller más adelante puso las bases de esa interpretación fallida, ¿no es cierto? Hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice que el profeta que anunciare algo y no se cumpla tiene que ser apedreado, ¿no es cierto? Eso no pasó con Miller. Pero los adventistas, y con Helena Harmon White, siguieron esa enseñanza y ellos dijeron, bueno, Cristo no vino, Miller no se equivocó con la fecha, pero sí se equivocó al decir que era un evento visible. Jesús no vino, pero Jesús entró en el tabernáculo, en el templo celestial. Entonces, basado en esto, ¿no es cierto?, fue el movimiento de los adventistas, y también más adelante, a partir de la enseñanza de Miller, fue la base para las enseñanzas escatológicas o del futuro de los testigos de Jehová. Tanto los adventistas como los testigos de Jehová afirman de que Jesús vino, pero en forma espiritual, o que en forma espiritual Cristo entró al templo en el cielo, ¿no es cierto?, para purificar. Una forma muy particular de interpretar. ¿Qué pasó? Finalmente, en los últimos años, antes de morir, y esto es lo que está aquí abajo escrito, es lo que escribió William Miller, Guillermo Miller, y él mismo dijo, nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús en este tiempo, o sea, en 1844, el 22 de octubre. Y ahora dice, sostener que no nos equivocamos sería deshonesto. A nosotros nunca nos debería avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. No tengo ninguna confianza en ninguna de las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Esas nuevas teorías hacían referencia al movimiento, ¿no es cierto?, adventista y a los testigos de Jehová o los estudiantes de la Biblia. Dice ahí, no tengo ninguna confianza en las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Llámese que Cristo viene como el novio, que la puerta de la misericordia se ha cerrado, que no hay salvación para los pecadores, que la séptima trompeta ha sonado. Eran todos movimientos, ¿no es cierto?, o explicaciones que daban los otros movimientos. O que esto fue el cumplimiento de alguna profecía en algún sentido. Entonces, realmente, en los últimos días de su vida, Miller
admitió totalmente que estaba equivocado y que su vaticinio o poner fecha a la venida de Cristo, ¿no es cierto? Él no estaba bien, ¿no es cierto? Era una interpretación incorrecta. Y realmente pasó por alto, me imagino, Mateo 24:36 dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aunque ese versículo hay que interpretarlo correctamente, ¿no es cierto? En cuanto a esto, en la escuela dominical para adultos, estamos viendo la vida de Jesús y pasamos por Mateo 24 y 25 bastante tiempo, es muy claro, ¿no es cierto? El próximo evento futuro, que es el rapto o el arrebatamiento, ¿no es cierto? Se habla en los siguientes pasajes que están ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera Corintios capítulo 15, San Juan capítulo 14, y en ninguno de ellos hay un elemento que nos diga el tiempo, cuándo va a suceder esto. No hay un pasaje bíblico que diga cuándo será el arrebatamiento. Ahora, el otro versículo de Mateo 24:26, que hace referencia a la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra, incluso Jesús dice que esa segunda venida para reinar, nadie lo sabe cuándo, el día ni la hora, ni los ángeles que están delante de Dios, sino solo el Padre. Entonces, tanto para el arrebatamiento no hay indicio de fecha, y para su segunda venida que se aplica, la segunda venida para reinar que se aplica Mateo 24:36, es muy claro, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, una pena con Guillermo Miller. Ok, entonces, por eso es tan importante el paso la interpretación. ¿Qué significa realmente el versículo para no caer en equivocaciones? La interpretación es la búsqueda del significado correcto de un texto o de un pasaje bíblico. Eso es interpretar. Hay un proceso, la interpretación, ¿no? Dice que es el proceso y las reglas mediante las cuales se determina y se comprende tanto el mensaje como el significado del texto bíblico. ¿Cuál es el objetivo? Lograr determinar el único significado original del pasaje cuando fue escrito. Ese es la meta, el objetivo. Vamos a ver algunas preguntas que nos ayudan, preguntas claves que nos ayudan para interpretar un pasaje. Aquí he puesto 5, puede haber más, hay más. Por ejemplo, ante un pasaje difícil, uno puede preguntarse, ¿qué significa? Segundo, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué Dios lo incluye en su palabra? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Qué quería el escritor original que entendieran? Dice, ¿cómo quería el escritor original que se entendieran sus palabras? Son algunas preguntas claves para lograr la interpretación, ¿no es cierto? Una correcta interpretación. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es identificar el género literario. El género literario es el término que significa la forma o la clase de literatura que encontramos en la Biblia. Cuando se aplica al estudio bíblico, la expresión género literario se refiere sencillamente a las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Es importante reconocer qué tipo de literatura se está leyendo, cuál es el género literario particular. Muchas de las malinterpretaciones es por no reconocer el género literario correcto. Aquí vamos a poner algunos ejemplos.